6, ¿le corresponde o no le corresponde la penalidad? No le corresponde, en aplicación al artículo 183 del Código Civil. Pero lamentable, en otras entidades, ¿qué dicen? Desconocen todo esto y empiezan a atarantar o empiezan a aplicar de manera ilegal las penalidades que efectivamente no corresponden. Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos la valorización, vamos a ver, por ejemplo, la valorización del mes de, por coincidencia, ¿no? Del mes de, ¿no? Del mes de octubre. El 31 de octubre, lógicamente, puede ser un domingo, ¿no? Entonces, el contratista, la valorización o el residente a la supervisión, ¿cuándo debe alcanzar? El 31 de octubre, que era domingo, o el 1 de noviembre, que era un día lunes. El domingo o el lunes. Ojo, el residente tiene que alcanzar, ahí no hay código civil para ellos, el día 31. Y la supervisión tiene a partir del día 31 al día siguiente 5 días. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El viernes 5 debe haber presentado el supervisor de la obra la liquidación, mejor dicho, la valorización. Ahora, ¿qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si, de repente, qué pasaría si ¿cómo se llama? Si el día hábil, como decimos, en septiembre, ¿no? O sea, el agosto. A ver, la supervisión, vamos a ver el mes de agosto, por ejemplo. El residente de la obra presenta la valorización el día 31 de julio. O sea, ¿qué día era el 31 de julio? El 31 de julio de este año era un día sábado. Entonces, si el sábado ha entregado a la supervisión la valorización del mes de agosto, no, del mes de julio, la supervisión, ¿hasta qué día tenía para poder presentar su valorización? Tenemos un domingo 1, lunes 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 días. Cae el día jueves. ¿Cuál es el plazo que tiene? Pues, ¿el 5 o el 6? La norma, ¿qué te dice? Empieza a contarse del día hábil del mes siguiente. Es decir, para la supervisión se cuenta a partir del día lunes 2 su plazo. ¿No? Entonces, hay que tener bastante cuidado esos plazos, ¿no? Esos plazos para poder contabilizar. Y a veces de manera ilegal empiezan pues a sancionar, a accionar a los responsables de la obra, ¿no? A ver, el pago de la evaluación de obras, ¿no? Ojo, yo había visto en varias obras, decía, por ejemplo, los pagos de las valorizaciones de las obras, decía, oiga, ingeniero, las valorizaciones, a veces yo veía en una obra X, el obrero, ¿no? Terminaba su mes de octubre y una semana de repente no le pagan al personal obrero. Y dice, señor, nosotros queremos el pago, si no paralizamos la obra. No estoy a favor de nadie, estoy poniendo un ejemplo. Para la obra, el 5 o el día 7 o una semana trabajan y dicen que efectivamente, ¿qué dicen? Si no nos paga, paramos la obra. ¿Qué te dice la norma? Que lógicamente tú dices, pero no, está bien, ingeniero, el contratista debe tener recursos. Claro, cuando hablamos por contratistas, pero ahí también hay contratistas pues que también solo esperan la valorización. Pero a veces el personal obrero no entiende. ¿Qué pasaría las valorizaciones?
ojo, las valorizaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si las valorizaciones se pagaran de repente en la primera quincena? La norma, ¿qué te dice? Las valorizaciones se pagan ¿no? Dice el último día hábil del mes siguiente. Es decir, cuando hablamos del último día a más tardar, dice la norma, a más tardar el último día. Por ejemplo, si hemos presentado nuestra valorización de octubre hasta el día 5, o sea, hasta el viernes 5, la entidad tiene la valorización del mes de octubre, digo, tiene hasta el día 30 para poder efectivizar. Hasta el día 30. Entonces, ¿cómo es que el personal obrero diga, hoy una semana estoy trabajando, tienes que pagarme de octubre? Entonces hay que tener siempre el criterio de razonabilidad a efectos de poder entenderlo, ¿no? A veces, muchas veces hay empresas pequeñas, pero también hay otras empresas grandes que tienen bastante recursos, pero también necesitan apalancamiento, que viven de la valorización. Y la pregunta es, ¿por qué las entidades, las valorizaciones del mes de octubre o de septiembre hasta ahora no lo pagan? Debían pagar hasta el día 31 y no lo pagaron. Entonces, después de esa fecha, la norma, ¿qué te dice? La norma te dice que tiene derecho a reconocimiento de intereses. Ahora, ese reconocimiento de intereses, siempre en cuando que la entidad lo reconoce, eso sería ya un perjuicio económico al Estado por haber pagado los intereses moratorios. Entonces hay que tener bastante cuidado. Asimismo, ¿qué pasa? A ver, el día de la valorización del mes de diciembre, ya se viene diciembre, y mucha gente a veces, ¿qué dice, no? A veces el contratista dice, ya, oiga, diciembre ya se viene, nosotros necesitamos para la Navidad, nosotros necesitamos para el Año Nuevo. ¿Cuándo presenta el residente su informe de valorización del mes de diciembre? Lógicamente, ¿no? El de noviembre, además va a pagar hasta el 31 de diciembre. Pero el de diciembre, necesariamente recién el residente va a entregar la valorización del mes hasta el día 31 de diciembre. ¿Y cuándo se va a pagar la valorización del mes de diciembre? A más tardar el 31 de diciembre del año, 31 de enero del año siguiente. Entonces, a veces hay que entenderlo pero ¿qué pasa? Ojo, hay entidades que las valorizan, salvo que haya salido un decreto de urgencia o un decreto como el año 2020 sacó Vizcarra. Claro, Vizcarra sacó para que todas las entidades públicas puedan tener la capacidad de gasto. Toda valorización del mes de diciembre debían haber pagado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Con la finalidad de reflejar el gasto financiero de la entidad. Entonces, salvo que diga eso, pues pueden pagar, pero jamás metrados no ejecutados, o nosotros lo llamamos metrados proyectados, jamás. Todo metrado ejecutado se paga. Ojo, todo metrado ejecutado en obra se cuantifica y se paga. Las metas que no se han ejecutado deben ser observados por el supervisor. Ahora, si el supervisor no lo pasa por agua tibia, el área usuaria, en este caso puede ser la oficina de infraestructura, puede ser la oficina, no sé, la supervisión, y esto debe pasar mediante un control previo. ¿Quién es la persona que está elaborando el orden de pago? ¿Por qué? Porque ellos hacen la acción de control o control previo.
Asimismo, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, repito, el órgano encargado de contratación, en este caso logístico o abastecimiento, está en la obligación de aplicar la penalidad o observar bajo responsabilidad funcional. Entonces hay que tener bastante cuidado. Como le decían antes, la valorización pues no es como mucha gente dice que es muy sencillo. A veces dicen, no, no es mi responsabilidad, es responsabilidad del área. Entonces hay que tener esos aspectos en consideración. Asimismo, por ejemplo, si en la valorización he valorizado en el mes de octubre, digo, no, oiga, he valorizado 100,000 soles. La supervisión también puede pasar por agua tibia o de repente el supervisor pasa con la observación diciendo que no, le corresponde solo 90,000 soles. Entonces, si hablamos de 90,000 soles, la norma, ¿qué te dice? Si hay una controversia igual o mayor, al monto que ha valorizado se debe pagar, a excepción de ese punto controvertido del 5 a más porcentaje. Inclusive eso se puede ir a un proceso de conciliación, un proceso de arbitraje, que lógicamente hay que plantear dentro de los 30 días hábiles siguientes de que la entidad nos haya comunicado que no es procedente el pago. Disculpe, solo es procedente el pago de 90,000 soles. Entonces es necesario, cuando hay puntos controvertidos, a veces dicen muchas entidades, si no quiere que no cobre, no es que no cobre. Puede cobrar el 90,000 o 90,000 soles. Y ese 10,000 soles que está en controversia, se puede un proceso de arbitraje o conciliación. O la norma, ¿qué te dice? Cuando se solucionen estas controversias, se puede practicar o pagar en la liquidación del contrato de obra, o se puede cuantificar en la valorización final de la obra. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma es bastante delicado. Ahora, cuando hablábamos de las valorizaciones del mayor metraje, supongamos que autorizó todo el mundo, la entidad conocida. ¿Quién va a autorizar ese pago de mayor metraje? ¿La infraestructura? La norma, ¿qué te dice? Para pagos que lógicamente deben ser independientes de la valorización original, lo recomendablemente. Entonces, ¿qué dice la norma? Para efectos de pago es necesario que el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad autorice con un documento, un memorándum, al área que corresponde efectivizar el pago. Entonces, con eso se paga. Eso hay que tener bastante cuidado, porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros lo pasamos por agua tibia y simplemente tramitamos a nuestro conveniencia. Entonces, hablar de valorización simplemente parece 2, 3 hojas, como ustedes le llamen. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de ¿no? Al momento de Por ejemplo, a veces se genera mucha controversia. Opinión. Perdón, jóvenes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la opinión 187 del 2020, en las bases penalidad para contratistas por no participar en la evaluación, no penalidad por muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si la entidad o el contratista o el residente no presenta el día 30 o el día 31 o el día 28 o el día 29, dependiendo de qué mes estamos, la valorización? Primero,
Cuando a mí me van a contratar como ingeniero, a mí me contratan mediante los términos de referencia o las condiciones o las bases. Entonces, si a mí me están contratando, efectivamente tienen que regularme con eso. Por decir, a veces en otras penalidades dice, oye, por no presentar la valorización en la fecha o en el plazo contemplado o indicado. En las bases del proceso de selección o en las bases estándar están bien especificados y identificados esa penalidad. Le corresponde, y de repente está ahí, sí le corresponde penalizar por la mora. Hay que penalizarle por no presentar al residente la valorización mensual. Pero que son 5 días el plazo de supervisión para poder remitir la entidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta opinión. Asimismo, 5 días, efectivamente, esto generaría una controversia cuando estamos hablando de 5 días hábiles, ¿no? Para aprobar y remitir la entidad. Asimismo, opinión 089 del 2012, ¿no? Una evaluación única no es igual que la liquidación, ¿no? Ojo, una valorización física, en este caso cuando dice única o física, no es igual que la liquidación financiera, ¿no? En otras palabras, el avance físico realmente ejecutado en campo es muy distinto que el gasto financiero ejecutado en esa obra. Asimismo, una valorización única no es igual que la liquidación, ¿no? Asimismo, hay que tener que, para la suma alzada del gasto general directo o variables, del presupuesto a plazo de contrato a plazo unitario. Entonces, hay que tener bastante cuidado sobre los plazos que nosotros podemos aplicar. Asimismo, ¿qué dice, no? En lo que es la parte de la opinión 135 del 2010, en las obras cuando bajo el sistema de contratación se valoriza el total. Ojo, a veces nosotros, el residente dice, no, el expediente dice 10, pero el mayor metraje 9.5, dice en el expediente, pero ejecutado el 0.10, y tú tienes que reconocerme el 5. ¿Qué dice la norma? En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, claro, posiblemente puede ser de manera conveniente mensual o en el final, se valoriza el total de los metrados realmente ejecutados. Entonces, independientemente de los metrados que se hubiesen consignado en el expediente técnico de la obra, la entidad debe pagar el según metrados realmente ejecutados. Ojo, cuando es a precios unitarios. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener bastante. En la opinión 49, ¿qué dice? En las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la información contenida en el expediente técnico tiene un carácter referencial. Yo en términos generales, en antes hablábamos del expediente técnico. Entonces, cuando le decía de manera referencial, ustedes decían, el ingeniero, de repente algunos me han escuchado, el ingeniero está hablando piedras, no es piedras, es de acuerdo a la opinión número 049 del 2018. Por tanto, no es posible cuantificar con exactitud los trabajos que deben realizar por el contrato. Solo puede conocerse cuando el contratista lo ejecuta. Mira, ve. El expediente técnico, dice, tiene un carácter referencial y solo se conocen los metrados cuando el contratista o el residente ejecute la obra. Por eso se ejecuta a precios unitarios. A veces nosotros podemos decir, pero ingeniero, eso está mal. Yo no le digo. Está normado, está regulado por la Dirección Técnica Normativa, ¿no? Yo puedo excederme en lo que hablo, pero tenemos que ser respetuosos en lo que están diciendo. Por ejemplo, diferencia entre mayor metrado y adicional, ¿no? Entonces, a veces que tenemos en los mayores metrados, entonces hay que tener bastante cuidado en los mayores metrados. Es necesario que estos mayores metrados
Cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de mayor metrado, lógicamente aquí la partida que está considerado por ser decir movimiento por movimiento o apertura de zanja. Dice 9.5 metros lineales. Y mayor metrado 0.5. Si el supervisor y la entidad conoce, ejecutas ese 0.5. Mientras que el adicional de la obra en el expediente técnico no figura, no guarda ni una relación con una de las partidas. Son partidas nuevas que no estaban contemplados en el expediente técnico. Pero sí, en esas partidas nuevas puede haber de repente el empleo de insumos, ¿no? Que pueden, por decir, la utilización, en el expediente dice, era necesario utilizar para un concreto armado, ¿no? Por decir, necesitaba cemento, pero también en mayor metrado, o en mejor, disculpen, el adicional de obra, de repente, en concreto armado, ya no, sino en colocación, de qué sé yo, ¿no? O en vigas. Entonces, ¿qué pasa? Se tenía que utilizar cemento. Cemento. Todo lo que es concreto siempre va a ingresar cemento. Ojo. De repente en el expediente estaba valorizado el costo del insumo 25 soles. Vamos a exagerar. Y a la fecha, cuando está 30 soles. Y muchas veces decimos que no. Nosotros no nos podemos, yo tengo que poner con los 30 soles, no con los 20 soles. ¿No? Es 25 soles, ¿no? Tengo que poner 30 soles porque el costo a la fecha. Entonces, ¿qué dice la norma? Es necesario el residente, el supervisor o el inspector de obra levanten el acta de conciliación de precios que debe estar sujeto al expediente técnico primigenio. Si hay insumos que no se repiten de acuerdo a la relación de insumos que tenemos en el expediente original, lógicamente es necesario hacer el estudio de mercado y ponerle el costo actual o costo real para poder elaborar el expediente de la adicional de la obra. Entonces es necesario, tenemos que tener esos aspectos. Asimismo, ahí está. En las obras ejecutadas bajo el sistema de sumas, la entidad solo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. Ojo, ¿quién decía que no podía hacerse que en suma alzada, no? Que no hay ejecución de prestaciones adicionales de obra. A veces nosotros decimos, no, pero no, en suma alzada no hay adicionales de obra. No hay. El supervisor se cierra. Ahí tengo la opinión 021 del 2011 de la Dirección Técnica Normativa. En las obras ejecutadas bajo el sistema de suma alzada, la entidad solo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, cuando ello sea necesario debido a la modificación de los planos y especificaciones técnicas. Claro, cuando hay algún tipo de cambio, consulta, no necesariamente va a haber pues modificaciones o deductivos vinculantes con adicionales de obra. Entonces, asimismo es especificación y no debido a la mayor o menor ejecución de metrado. Entonces es necesario, el costo debe ser asumido por el contrato de la entidad, según se trate de mayores o menores metrados, bajo el sistema de contratación elegible. Entonces eso va a depender y hay que tener un costo adecuado conforme a la norma regula. Y así puedo decir, opinión, ejecución de mayores metrados en obras bajo el sistema de precios unitarios, mayores metrados en obras ejecutadas bajo el sistema de precios unitarios, pago de mayores metrados que proponga un adicional de obra aprobado por la entidad contratada bajo el sistema de precios unitarios. Entonces, a veces, muchas veces decimos, oiga, si yo estoy aprobando el expediente del adicional, pero el plazo del inspector o los supervisores de obras, muchas veces la entidad se niega y ponen un inspector de la obra, ¿no? Entonces, pago de mayores metrados que provengan. Ahora,
Si hay expedientes técnicos del adicional, hay ejecución de metas de ese expediente del adicional, habrá todavía mayores metrados cuando es a precios unitarios en ese expediente del adicional. Ah, ¿puede haber? Sí puede haber. No, pero ya no debe haber, se supone que el mismo contratista ha elaborado el expediente técnico. Está bien, puede haber elaborado, pero la norma que te dice, la norma es bastante amplia, las opiniones del OCE son bastante. Y si les puedo hablar, por opinión, me puedo pasar toda la noche de repente explicando un casito nomás, nos pasamos 2, 3 horas. Así mismo, una vez, ¿es necesario recepcionar la obra? Claro que sí, ¿no? Valorizas, terminas la obra al 100% o qué sé yo, puede ser al 98, 90 o al 110%. ¿Cuál es el procedimiento para el ojo? Por favor, lapicero y papel. ¿La norma qué te dice? La norma te dice que en toda recepción de obra, uno, para que pueda formar la recepción de la obra, primero tiene que conformarse un comité de recepción de obra. Puede ser integrado por costumbre, como decimos 3, ¿no? Pero para poder hacer la recepción de obra, ¿qué te dice la norma? El residente anota en el cuaderno de obra, diciendo solicita autorización de la culminación de la obra. Y si no hay problema, el supervisor dice, al haber cumplido los plazos, es procedente, ¿no? Y se autoriza la culminación de la obra. Asimismo, hace un informe y genera un documento para la conformación, recomendablemente por 3, ¿no? Del comité de recepción de obra. Y el día de recepción de obra no debe constituirse en un plazo, ¿no? Menor al 50%. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos hablar bastante. Recepciona, se constituye ¿cómo se llama? Se constituye el comité de recepción de obra, puede o no puede observar. ¿Qué pasa si observa? Vamos a ver. Entonces, tiene que observar y el contratista tiene 1/10 del plazo. Por decir, si tenemos 150 días, en 15 días debe haber absuelto, ¿no? O recogido o abierto, observado la observación, ¿no? Haber absuelto la observación. Entonces, imagínate en la recepción de obra, es bastante, ¿no? Bastante cuidado. Si observa, ¿qué pasaría al haber observado, ¿no? El contratista, ¿qué pasa? A través de su remite el documento a la entidad y la entidad, ¿qué tiene que hacer? Caballeros, eso ya se va a generar. Si no se ponen de acuerdo, se va a un proceso de controversia. Entonces hay que tener, mira, ya de ahora nos gana ya bastante. Ahora, liquidación del contrato de obra pública. Entonces, y la liquidación se habla de manera general, la liquidación del contrato de obra y la liquidación del contrato de consultoría de obra. Es decir, el comité habiendo determinado, habiendo definido y habiendo levantado el acta, el siguiente proceso que es, a partir de esa fecha, del día siguiente, corre el plazo. Ojo, cuando es por administración directa, 30 días calendarios. Cuando hablamos de obras por contrata, necesariamente tiene que presentar en 60 días calendarios. Es decir, en 60 días. Y la entidad tiene 60 días para poder remitirlo o observarlo o aprobarlo mediante acto resolutivo esta liquidación que ha practicado el ejecutor de la obra. Entonces hay que tener bastante. Ahora, ¿qué pasaría si ha existido observación y el contratista se pronuncia dentro del plazo
y la entidad no haya contestado. Entonces, la liquidación ha quedado consentida. Yo he visto bastante casos. Sobre este caso podemos hablar muchísimo, pero lo que de repente el tiempo es el enemigo de todos, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? A ver, asimismo, en la liquidación del contrato de obra, tenemos que tener varios aspectos, varias consideraciones, pero también hay liquidación del contrato de consultoría de obra, es decir, de la supervisión de la obra. Repito, la supervisión de la obra generalmente tiene que revisar el expediente de la liquidación, ¿no? Del contrato de obra, o si de repente el expediente de liquidación. Entonces, efectivamente, hay que tener bastante cuidado al momento de practicar nuestra liquidación del contrato de consultoría. Digo, ojo, sé que poco hemos hablado, a veces este es como les digo, esta exposición es muy distinta a lo que veníamos haciendo. Es decir, tenemos que tener objetivos, tenemos que cumplir las metas, tenemos que haber, ¿no?, hecho todo de manera ordenada a fin de que nosotros no tenemos o no tengamos responsabilidades posteriores. Ojo, toda obra ejecutada por una entidad o liquidada a partir del acta de recepción tiene no menor de 7 años de responsabilidad, en este caso de la supervisión, asimismo del ejecutor más. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener bastante cuidado para poder nosotros utilizar de manera adecuada los objetivos que nos hemos trazado en toda ejecución de la obra. Entonces, creo que estamos un poquito, a veces la noche a mucha gente trabaja, de regreso a altas horas de trabajo, y yo les digo, por favor, la Escuela Nacional de Capacitación hace los esfuerzos posibles para llegar a ustedes. Esperamos que ustedes contribuyan o hagan las preguntas correspondientes. En ese sentido, digo muy buenas noches y estoy al servicio de ustedes para que puedan hacer la pregunta del caso. Muchas gracias. Estoy a la espera de sus preguntas. Preguntas, por favor. Bien, Levanten la ingeniero, mano. muchas gracias. A ver, vamos a esperar unos minutos por las preguntas. Mientras, Mariela Aguilar hace rato nos consultaba, ¿cuál es el procedimiento para realizar mayores metrados en la administración directa? Mira, a ver, cuando hablamos del procedimiento para poder revisar el mayor metrado, es necesario que nosotros, a veces, ¿por qué hablamos de nuestros documentos de ejecución? Que nuestras entidades, de acuerdo a la resolución 295 del año 1988, bien claro dice, o sea, está casi tiene, es más simple, ¿no? Pero si no tienen directivas de gestión, entonces lo que debe hacer que es de manera supletoria, ¿no? Tomar la ley de contratación del Estado para que puedan elaborar, para que puedan hacer las acciones correspondientes frente a los metrados, a los mayores metrados. Puede ser que se anoten en el cuaderno de obra, la supervisión, ¿cómo se llama? Anoten el cuaderno de obra y lo traslada a la entidad y previa, ya una vez que ha puesto el conocimiento de la entidad, simplemente pues el mayor metrado se va a pagar con la autorización del titular o con la autorización, o en caso de que es administración directa, se va a cuantificar en la liquidación técnica financiera de la obra. Preguntas.
Jóvenes, colegas, no tengan miedo, por favor, pregunten. O les pregunto yo. A ver, jóvenes, vamos con las preguntas. Bien, ingeniero, tenemos otra pregunta de Luis en Zoom. Nos dice, al haber un deductivo vinculante al adicional, ¿cómo presentaría mi valorización? Imagínate, las valorías, por ejemplo, cuando hay un deductivo y un adicional, un deductivo vinculante y un adicional de obra, lógicamente, si tú estás presentando cuál es el deductivo o cuál de las metas no vas a ejecutar y lo vas a ejecutar con un adicional de obra, por decir, el deductivo vinculante puede ser el 10%, ¿no? Y el adicional puede ser el 15%. O en ocasiones lo ponen en 10% del deductivo y 10% del adicional. 10 menos 10, 0. O sea, no hay ni problema. Entonces, hay que tener dos aspectos muy importantes. ¿Cuántos tipos de expediente conocemos? Ojo, los términos expedientillos no hay, manan cancho, ¿no? Entonces, conocemos dos tipos de expediente. El expediente técnico original que es entregado o se encuentra en la entidad. Y el otro es el expediente técnico del adicional de obra. Entonces, por tanto, de repente, ¿no? Cuando le hemos deducido, de repente estamos deduciendo el 90%, no, hemos deducido 10%, entonces me queda 90%. El deductivo es 10, y adicional también es 10, al final 10, 10. Entonces, tengo que presentar valorización del expediente original y la valorización del expediente del adicional para poder cuantificar. Ojo, tiene que haber valorización del expediente o con el cual se te ha contratado y asimismo tiene que haber una valorización, lógicamente, por adicional de obra y deductivo vinculante, ¿no? Para poder compensar y cosas que no tengan dificultad en toda ejecución de obra. Bueno, Junior Anquise nos dice, ¿cómo se hace el reajuste? El reajuste cuando hablamos, por ejemplo, obras por contrato, ¿no? Primero, vamos a diferenciar dos aspectos muy importantes. ¿Cuál es el fin del expediente técnico cuando hablamos obras por administración directa y obras por contrato? El expediente técnico por administración directa tendrá fórmula polinómica. El expediente técnico por contrata tendrá fórmula polinómica. Por administración directa no hay fórmula polinómica. Mientras que por contrato sí hay fórmula polinómica. ¿Cuál es el fin de la fórmula polinómica? Efectivamente, hay que tener los coeficientes de incidencia. Es decir, por decir, ¿cómo cobro? La norma que te dice, tú puedes pagar en cada valorización el reajuste. O la norma te dice, o dice, que te pueden pagar en la liquidación del contrato del obra. Es muy sencillo. Tenemos los índices unificados o los monomios que conocemos, ¿no? Efectivamente, el índice unificado, por decir mínimamente, debe tener 4 o mínimamente 3 decimales, ¿no? ¿Cómo hacer? I sub R sobre I sub U. El I sub R, ¿qué significa? El I sub R, generalmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática publica, ¿no? Publica de cada 15 del mes siguiente. Es decir, supongamos, los índices unificados del mes de octubre, del mes de octubre salió, posiblemente el 5, el 16 ya salió, ahora estamos 22. ¿Cuál es el fin? Y vamos a ver el índice unificado, en qué momento se ha elaborado el expediente técnico. Supongamos el año pasado, de repente, en julio, vamos a exagerar, casi un año. Entonces, ¿qué pasa? El índice unificado de ese material
A esa fecha, ¿cuánto era? ¿No? R es igual a, ¿no? Mano de obra de J sub R sobre J sub U, ¿no? J sub R, ¿qué significa al tiempo de hasta hoy día? Sobre J sub U, ¿no? ¿Qué significa al momento de elaborar el expediente técnico? Entonces, entre esos dos se divide y llega a determinarse el costo de los reajustes. Bien, ingeniero, muchas gracias. Esas han sido las preguntas del día de hoy. Bueno, agradecer una vez más a la Escuela Nacional de Control y, mejor dicho, a la Escuela Nacional de Estudios para poder nosotros garantizar y de manera semanal estamos realizando los cursos de capacitación. Agradecer a todas las personas que